Doctorita, compañeros, público en general, tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Un saludo cordial de parte del grupo 5. Bien, en esta oportunidad el tema que nos ha tocado exponer es la filosofía analítica y lógica jurídica. Los integrantes de este grupo son la compañera Shirley Caterín Poquecho Quechura, Rocío Dimelsa Sangüesa Orihuela, Brenda Braulia Poma Flores, el compañero Juan Carlos Torrico Cardoso, el compañero Víctor Manuel Zocha García y mi persona, Oscar Iván Salvatierra Ordóñez. Espero que el video sea de su agrado y sin más preámbulo comenzamos. Lenguaje, lógica y derecho. Hace ya 50 años, en 1951, muere Ludwig Wittgenstein, considerado el principal impulsor de la filosofía analítica del siglo XX. Para esto, Norberto Bobbio cita 3 conceptos, los cuales son: 1. El concepto de rigor, que la lógica jurídica exige rigor en el razonamiento jurídico como garantía de objetividad, de imparcialidad del discurso. 2. El concepto de forma, el cual es la parte más relevante del razonamiento jurídico. Está constituida por juicios analíticos, juicios que no enuncian verdades fácticas de valor, sino que tratan de derivar conclusiones verdaderas a partir de premisas puestas como verdaderas. 3. El concepto de orden es un conjunto de operaciones que en la esfera práctica cumple la misma función que la lógica en la esfera teórica. Bobbio y las investigaciones lógico y jurídicas, distinguiéndolo en 2 campos. 1, la lógica del derecho, que es parte de la lógica deóntica o lógica de las normas, se centra en la estructura lingüística de las normas jurídicas, en tanto que proposiciones normativas y la posibilidad de construir inferencias lógico-normativas, y que de considerarse la parte fundamental de la teoría general de la norma y de la teoría general del ordenamiento jurídico. El 2, la lógica de los juristas, que se centra en las argumentaciones que realizan los operadores jurídicos hasta efectuar la decisión jurídica, y tras ella, para justificarla, que debe considerarse una parte de la teoría de la interpretación jurídica. No obstante, Bobbio recalca que nunca deberá hablarse de división absoluta entre estas 2 partes de la lógica jurídica, ya que la lógica del derecho como tal integra 2 sentidos a la lógica de los juristas. Por una parte, la lógica del derecho estudia las condiciones de posibilidad y los criterios de validez de una lógica de las normas que se desmarca de la lógica proporcional ordinaria. Por otra parte, la lógica del derecho estudia los problemas del ordenamiento jurídico como sistema, ocupándose ahí de la unidad y la coherencia y la plenitud de los ordenamientos. La interrelación entre la lógica del derecho y la lógica de los juristas, reivindicada por Bobbio, es también defendida por un autor, ya que es el autor Robert Alexy, autor de la teoría de la argumentación jurídica con mayor relevancia doctrinal de las últimas décadas. En ese sentido, no puede olvidarse que Alexy asume la argumentación jurídica como actividad discursiva que debe contemplarse no solo desde una perspectiva normativa, en tanto que se establecen y fundamentan criterios para la racionalidad del discurso jurídico, sino también desde una perspectiva analítica, de acuerdo con la cual hay que estudiar la estructura lógica de los argumentos jurídicos que los juristas realizan o pueden realizar. La filosofía lingüística del Tractatus Lógico-Philosophicus. El pensamiento se expresa con los signos lingüísticos, que proyectan las situaciones mediante el sentido de las proposiciones, representado a través de la recíproca posición en el espacio de los objetos simbolizados por los signos. La filosofía está repleta de confusiones, derivada de la polivalencia significativa
y simbólica de los signos lingüísticos. Y por ello, el primer filósofo Wittgenstein reivindica un lenguaje sígnico que siga un sintaxis lógico de acuerdo con el cual haya una correspondencia biunívoca entre signos y significados. Siguiendo al filósofo Wittgenstein, la proposición lingüística es una figura o modelo de la realidad, del mismo modo que la notación musical es una figura o modelo de la música, que el alfabeto es una figura o modelo de los sonidos lingüísticos, y las luces de colores del semáforo son una figura o modelo del ordenamiento jurídico. El pensamiento jurídico, las grafías impresas en el código y en la parte de la multa, el semáforo, los movimientos de las manos del agente de tráfico, las señales de tráfico, etc. Wittgenstein las denomina reglas proyectivas de traducción lingüística, porque proyectan la norma en el lenguaje. Por ejemplo, en el lenguaje visual del semáforo o en el lenguaje gestual del guardia. Ahora bien, aunque la proposición describe los estados de cosas, describe la realidad en su globalidad de acuerdo con las propiedades internas de la propia realidad. Y aunque en lo que Wittgenstein llama la proposición verdadera se refleja la lógica en sí misma no puede, sin embargo, representarse, ya que ello exigiría situarse fuera de nuestro mundo, fuera de nuestra propia lógica, sino solo mostrarse. Este es el único límite de las posibilidades representativas del lenguaje, porque las proposiciones de la lógica, al ser analíticas, no añaden nada al mundo. La teoría estándar de la argumentación jurídica. La teoría de la argumentación jurídica de Alexis, en este caso, está dedicada a la construcción de una teoría del discurso práctico racional y en concreto del discurso jurídico. Alexis es crítico con el naturalismo, el intuicionismo y el emotivismo dentro de la ética analítica, así como también con las teorías tópicas debido a su rechazo de la lógica formal como instrumento para analizar los razonamientos jurídicos. Como teoría analítico-normativa sobre el discurso jurídico, la propuesta teórica de Alexis gira alrededor de la argumentación jurídica como caso especial de la argumentación práctica general. Ello no significa que los procesos de fundamentación de las decisiones jurídicas se deben llevar a cabo siguiendo siempre los criterios práctico general, con lo que la fundamentación propiamente jurídica serviría solo para legitimar subsidiaria o secundariamente el resultado del proceso. A ello se lo llama tesis de la secundariedad. Tampoco significa que la argumentación jurídica llega hasta donde es posible y a partir de ahí actúa la argumentación práctica general. Eso se convierte en una tesis de la adición, sino que significa que el uso de argumentos específicamente jurídicos debe unirse en todos los niveles al uso de los argumentos prácticos generales. Eso llega a ser una tesis de la integración. En efecto, en su relevante libro Tópica y Jurisprudencia de Theodor Beweg, definía la tópica como técnica del pensamiento problemático, entendiendo por problema toda cuestión que aparentemente permite más de una respuesta, pero que requiere necesariamente una única respuesta como solución. Ahora, bien, frente a los cambios de situaciones y de casos particulares,
los tópicos son, o como también no, funcionalmente adecuados según el contexto, ya que deben entenderse ante todo como posibilidades de orientación y como hilos conductores del pensamiento. La tópica es rechazada en este caso por Alexis, porque su aporía fundamental de búsqueda de la solución más justa incurre en el antilogicismo, ya que invalida como presupuesto la argumentación jurídica por tres razones. Uno, por infravalorar fuentes de producción jurídica como la ley, la jurisprudencia, la dogmática jurídica. Dos, por analizar insuficientemente la estructura profunda de los argumentos. Y tres, por ser imprecisa sobre el concepto de discusión que condiciona la consecución del consenso. Alexis advierte, por el contrario, que el precedente más directo de su teoría de la argumentación jurídica es el Tratado de la Argumentación de Chaim-Perelman, en el que éste presenta una nueva retórica que no pretende sustituir a la lógica formal, sino complementarla, en este caso desde una perspectiva analítica. El derecho como lenguaje. En el ámbito de la filosofía del lenguaje normativo, es casi unánime la presuposición de la lingüisticidad de las normas, la aceptación explícita de la tesis, según la cual las normas requieren para ser tales algún tipo de expresión lingüística. Sin embargo, desde la sociología jurídica ha habido autores que la han puesto en cuestión, como por ejemplo Theodor Heger, para quien las normas son regularidades de comportamientos extralingüísticas, independientes del lenguaje. La experiencia de una norma no significa para él más que el hecho de que la mayor parte de las personas de un grupo social se comporta de una determinada manera en ciertos tipos de circunstancias. Parajar ha descartado que esta concepción de la norma como entidad no lingüística, como mero comportamiento generalizado, es la primera expresión de las normas que quizás naturalmente nos sentimos inclinados a dar, pero debe rechazarse, porque para que exista una norma no es suficiente la convergencia de conducta, es necesario que dicha conducta se exija que tenga que darse. La tesis de la lingüisticidad de las normas. La mayoría de los filósofos del derecho, y en particular de los filósofos analíticos, han partido de que las normas son entidades lingüísticas, entidades pertenecientes al lenguaje. Esta posición la representó claramente en Umberto Bobbio, al definir las normas como entidades lingüísticas prescriptivas. Bobbio no concretó el tipo de entidades lingüísticas prescriptivas al que pertenecen las normas. Solo apuntó que entendía por proposición un conjunto de palabras que tienen un significado entre sí, una entidad diferenciada del enunciado o forma gramatical y lingüística, con la cual se expresa un significado, de tal forma que una misma proposición puede expresarse a través de diversos enunciados. Por ejemplo, la proposición prescriptiva, está prohibido fumar, puede expresarse a través de los enunciados. Está prohibido fumar, fumar está prohibido o prohibido fumar. Por consiguiente, tres son las posibles concepciones lingüísticas de la norma jurídica. Inciso A, la norma como enunciado prescriptivo, como entidad lingüística situada en el plano sintáctico de las relaciones gramaticales,
entre los términos que componen lingüísticamente cada norma. Inciso B. La norma como proposición prescriptiva, como entidad lingüística situada en el plano semántico de sus relaciones con los objetos que designa. Inciso C. La norma como acto lingüístico de enunciación prescriptiva de un enunciado, como entidad lingüística situada en el plano pragmático de sus relaciones con los sujetos que utilizan el lenguaje normativo o se ven influidos por él. La tesis ecléctica. Ha habido excepciones a la adscripción a una de las dos tesis citadas, la tesis de la lingüisticidad de las normas y su tesis opuesta de la extralingüisticidad de las normas. En cuanto a algunos autores, von Witt y Ross, encontramos una postura en cierto modo ecléctica. Von Witt se muestra indeciso cuando afirma que las normas no son entidades extralingüísticas, simples regularidades sociales del comportamiento, pero no parece aceptar tampoco que sean enunciados lingüísticos situados, por consiguiente, a nivel sintáctico, ni que sean proposiciones lingüísticas a un nivel sistemático, ni que sean actos de enunciación lingüística a un nivel pragmático. Así, además de descartar de las normas sean entidades extralingüísticas, las normas dependen del lenguaje. Según von Witt, también parece negar que sean enunciados deóntico. En ese caso, distingue entre la norma y la formulación normativa. La norma es algo distinto del hecho de dar a conocer los sujetos normativos, su carácter, contenido y condiciones de aplicación, lo cual es un escalón esencial en el aporte del proceso a través del cual la norma se origina o cobra existencia de ser, pero la norma es asimisma la formulación normativa, es el signo o símbolo de palabras usadas a enunciar o formular la norma. Es evidente que a algunas normas no se les puede dar el nombre de proposiciones. Las normas no tienen por qué llamarse ni la referencia ni incluso el sentido o significado de correspondiente formulación normativa, y que sean enunciados deónticas que enunciados. Según Ross, en lógica de las normas, considera a las normas a la vez como entidades lingüísticas y como regularidades del comportamiento. Al asumirlas como directivos que se comprenden a una cierta manera a ciertos hechos sociales, la norma para Ross, en conclusión, es una entidad lingüística directiva que se encuentra en una relación de correspondencia con los hechos sociales. Una norma puede ser seguida o cumplida, solo puede sentirse como obligatoria y solo puede relacionarse lógicamente con otras, constituyendo un sistema normativo si está en correspondencia de los determinados hechos sociales, cuya existencia depende de la propia existencia de la norma. Lenguaje del derecho versus metalenguaje de la ciencia del derecho. Si aceptamos la tesis de la lingüicidad de las normas, la tesis de que las normas son entidades lingüísticas, bien sean enunciados prescriptivos, situados en un plano sintético, es decir, que cuentan con uno o varias palabras que cumplen una función determinada, proposiciones prescriptivas situadas en un plano semántico, es decir, el significado de las palabras o de las oraciones o relacionadas a ellas,
o enunciaciones prescriptivas de enunciados, situados en un plano pragmático, es decir, que se refiere a la práctica, ejecución o realización de las acciones y no a la teoría como tal. Entonces debemos asimismo considerar que el derecho como un conjunto sistematizado de entidades lingüísticas es un lenguaje. La ciencia del derecho analiza el derecho como lenguaje y responde al lenguaje como es el derecho. Surge un metalenguaje científico que debe definir las reglas de uso de los términos jurídicos. En este sentido, Bobbio ha distinguido tres fases de desarrollo de la ciencia jurídica. Una, el científico del derecho debe compensar la falta de rigor del lenguaje legal, debe combatir sus ambigüedades y vaguedades determinando el significado de los términos legales, determinando la gramática del lenguaje que emplea el legislador. 2. El científico del derecho debe compensar la carencia de plenitud del lenguaje legal, debe deducir a través de procesos lógicos de integración más consecuencias normativas de las que el legislador ha establecido expresamente. 3. El científico del derecho debe compensar la carencia del orden del lenguaje legal, debe sistematizarlo progresivamente, eliminando incoherencias lingüísticas de acuerdo con el contexto sociolingüístico de cada momento histórico. Incluso antes que Bobbio, Felix Oppenheim había ya diferenciado dos ámbitos dentro de la ciencia del derecho. Desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista lógico. Desde este segundo punto de vista, la ciencia del derecho no estudia empíricamente las relaciones entre las entidades lingüísticas jurídicas y quienes las utilizan, sino las condiciones pragmáticas de validez de dichas entidades. El lenguaje de la lógica está implícito en todo lenguaje jurídico formalizado, y por ello mismo una de las funciones de la ciencia del derecho debe ser la de formular explícitamente en el lenguaje modelo los principios jurídicos implícitos. Normas primarias y secundarias en Hart. Herbert Hart fue un catedrático en Oxford y su obra más destacada fue el concepto de derecho. Fue continuador también de Austin y el último representante de la jurisprudencia analítica anglosajona, pero también era un buen conocedor de la doctrina continental europea, es decir, el positivismo de Kelsen. Herbert Hart hace 4 enmiendas básicas al modelo kelseniano. Uno tenemos como positivista. Hart parte de la distinción entre ciencia jurídica como una descripción del derecho como es y la separa del deber ser, pero introduce un matiz señalando que no es lo mismo abstenerse de hacer juicios de valor que afirmar la inexistencia de los valores. Como 2, tenemos la recuperación de la distinción entre normas primarias objetivas y se puede hacer ciencia jurídica sin ignorar los mencionados valores y secundarias. Normas primarias son las que establecen derechos y obligaciones y normas secundarias son las que establecen potestades, es decir, normas acerca de las normas. No regulan la conducta de un individuo. Por ejemplo, cómo se deben crear nuevas normas, cómo se debe modificar, a quién corresponde vigilar el cumplimiento de esas normas, etc. Como punto 3 tenemos, dentro de las normas secundarias, establece un tipo de normas que denominan reglas de conocimiento, que son normas que regulan cómo reconocer cuál es la norma aplicable a un caso concreto. Cumplen la función de identificar la validez de las normas, primero determinando las normas que son aplicables al contexto y después justificando su aplicación al caso específico. Así, por ejemplo, si una persona roba, le serán aplicables las normas relativas a robo, pero si la función de la pena es la rehabilitación y para cuando sale la sentencia, aquel ladrón ya se ha rehabilitado e integrado en la sociedad, ya no estaría justificando la aplicación de la pena. Para Hart, las normas son mandatos enunciados en términos generales. La norma no está dirigida a una persona determinada, sino que está enunciada abstractamente. 4. Kelsen pensaba que la ciencia jurídica no ha de entrar a valorar el contenido de las normas, solo si son jurídicamente válidas. Por tanto, las normas pueden tener cualquier contenido. Para Hart, hay un contenido mínimo en cualquier ordenamiento debe respetar.
tal como el derecho a la vida, derecho a la integridad física, etcétera, pero porque sean cuestiones metafísicas que se incorporan al derecho, tal y como dicen los naturalistas, sino que son cuestiones de sentido común. Eberhard afirma que un ordenamiento jurídico que no se respete un mínimo ético no merece el nombre de ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico es un intento de poner en marcha un sistema de valores. Ciencia y filosofía en Bobbio. Bobbio es un positivista italiano. ¿Qué normas jurídicas plantea que existen tres campos dentro del derecho y el jurista ha de tener formación en todos ellos? 1. Teoría general del derecho, que ésta analiza cómo el derecho, qué es elementos como constituido. 2. Filosofía del derecho, que analiza el sistema de intereses, valores para cuya eficiencia ha sido creado. 3. Teoría de la metodología. La teoría general del derecho y la filosofía son dos formas imprescindibles de abordar el derecho. Asimismo, Bobbio enumera 4 puntos para diferenciar entre forma y contenido en las normas jurídicas. Entre ellos tenemos 1. El estudio de la forma analítica de la naturaleza. 2. El estudio del contenido establece el sistema normativo, que dependerá de la escala de valores sociales. 3. El estudio de la forma implícita, establecer las diferentes básicas entre las normas. 4. El estudio de la forma es el estudio del procedimiento de elaboración y aplicación del derecho. Según Bobbio, la diferencia es que la ciencia asume la realidad y parte de la existencia de hechos verificables, mientras que la filosofía toma posesión frente a la realidad. De todo lo explicado, en síntesis podemos decir que la filosofía analítica es una corriente filosófica con fuerte presencia, sobre todo a partir del siglo XX. Empezó por cuestionarse acerca de temas varios que fueron susceptibles de gran crítica a partir de las muchas posiciones contrarias que se le habían hecho a la filosofía y a la metafísica continental moderna. Entonces es por esta razón que la filosofía analítica toma como puntos de partida para su análisis una serie de tópicos que se ceñían a términos bastante urgentes para el pensamiento de la época, como ser la verdad, el lenguaje, el conocimiento, entre otros. Ahora bien, ¿quién es el autor de la filosofía analítica? Entre los autores más importantes se encuentran los filósofos Gottlob Frege, Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell, William King y también Rudolf Carnap, entre varios otros, que desde sus enfoques armaron un cuerpo de conocimientos para sostener dicha disciplina, ¿no? También podemos mencionar al padre de la lógica jurídica. Aristóteles se considera el padre de la lógica y a esta la llamó también con este nombre, ¿no? De la lógica jurídica. ¿Quién fue Robert Alexy, del cual hablamos toda la explicación? Alexy es un filósofo del derecho, jurista alemán y catedrático de Derecho Público y Filosofía del Derecho de la Universidad Christian Albrecht de Kiel. Fue catedrático hasta su retiro a finales del 2013.
ma che bella, gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, gotta get a ooh, makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she